en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino, periodista, que acaba de publicar su nueva novela, Cabrón. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Es cosa importante en el acervo humano referir a raíces e historias dadas para inferir la estirpe. El linaje de un pueblo o de una familia o de una persona dice, por su camino y arraigo, quién se espera que sea y de qué madera están hechos los valores de su progenie. Es de entender que quien intenta escribir, indagando la suerte de sus mayores, en un alto grado está intentando hablar sobre sí mismo, a través del otro, el muerto. Hay una profusa zona gris en esos relatos biográficos donde se imbrican deseos e informaciones varias a través de los cuales el titular del relato manifestará tribulaciones, fantasías, verdades a ojos vista, reclamos y sueños ensoñados, donde su maestría conjugará la odisea del final anunciado. Es de extrañar que la amplia mayoría biográfica escrita esté signada al padre y que en ellas se perciba una ruda crítica, a veces no benevolente y a veces amorosa y de sincera calidez, pero siempre la figura paterna se yergue sobre dolores y antípodas del sentir, como la de un gladiador que en solitario lucha a pie batiente con la vida. Jamás he escuchado un tango que hable de la figura del padre, pero sí del amable, ser austero, dolorido, cansado y estoico, al cual el hijo rinde pleitesía, pleitesía que rara vez se la brinda al padre. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un periodista y escritor sagaz y de amplio entendimiento con el cual dialogar sobre tan centrado tema. Buenas noches, Reinaldo Siete Cases. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias, muy generosa la introducción, lo mismo que la invitación, ¿no? Ya soy una suerte de habitué a este espacio que ustedes defienden y que es uno de tantos bastiones para el pensamiento, para la palabra. Así que bueno, para mí es un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Parafraseando a Borges, Borges decía en un poema, no digo célebre pero conocido, llamado Junín, dice, soy, pero soy también el otro, el muerto, y remata, vuelve hacia Encino, donde no estuve nunca. En esta entrañable biografía
de introducirte adentro de un personaje que es tu padre, ¿cuáles son los caminos que optaste a hacer para llevar adelante esta obra? Ujú. Bueno, siempre es una buena manera de iniciar cualquier conversación, Borges, ¿no? Pensaba que está en el acápite de este libro, que se llama Cabrón, que es un libro singular para mi producción, pues es un libro sobre mi padre, es una especie de, no sé, no sé si considerarlo novela o no, puede ser una novela familiar, una novela biográfica. Yo vengo escribiendo novelas criminales, en la última, en La Rey, he charlado con ustedes, y en el medio de un proceso de escritura en una maestría, en la maestría de la UNTREF, apareció mi padre. Pero pensaba en Borges porque en gran medida, digo, siempre hay una referencia borgiana, ¿no? Por eso es tan grande Borges, tan extraordinario. Yo usé el final de un soneto suyo que se llama Las Cosas, que él dice sencillamente que las cosas ni siquiera saben que nos fuimos, ¿no? Que nos sobrevivirán por eso. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque el origen de este libro sobre mi padre tiene mucho que ver con las cosas, con los objetos. Empezó siendo casi un proceso de ejercicio de escritura creativa, de tomar algún objeto para recordarlo. Yo elegí en un ejercicio la guitarra de mi padre le gustaba cantar, no era un profesional, pero cantaba, le gustaba mucho la música. Y describí perfectamente la guitarra, pero me di cuenta que me había olvidado su voz. Algo que no le pasa a las generaciones más nuevas porque, claro, tienen el registro digital todo el tiempo, tienen el exceso de las grabaciones. Yo creo que a veces hace que no se queden con nada. Pero bueno, me quedé muy angustiado ese día, volví a mi casa, y digo, ¿cómo se me perdió la voz de mi padre? Venía en el subte desde el centro para Chacarita, donde vivo, y bueno, empecé a revolver, a buscar, porque me parecía que había una filmación. Finalmente la encontré y es una filmación donde él está comprando la cámara, año 1992, comprando una cámara. Creo que había nacido uno de sus nietos. Y bueno, tuvo la intuición, la lucidez de decir: hay que empezar a registrar". Y es muy gracioso porque son casi 3 minutos, yo lo describo en el libro, de una charla de él con el vendedor que trata de venderle la cámara a toda costa, y le va mostrando a alguien muy incrédulo el zoom y le va enfocando los anteojos, la cara, la lapicera que él tiene cruzada en la camisa, el anillo, él termina con un zoom al anillo, y yo me empecé a dar cuenta que todos esos objetos los tenía alrededor. Entonces terminé de verlo y me fui a buscar los anteojos y escribí sobre los anteojos, me fui a buscar el anillo, escribí sobre el anillo, y llegó un momento que no podía parar. Me di cuenta que tenía una cantidad importante de objetos de él, y que me habían empezado a hablar. Algo que no había ocurrido en 20 años había empezado a operar en ese momento. Los objetos me hablaban, así lo sentía yo, y me contaban y yo tenía que contarlos. Así que bueno, así empezó ese proceso de escribir a partir de los objetos, de las cosas, diría Borges, que ni siquiera saben que mi padre murió, pero me fueron indispensables para empezar a armar este rompecabezas que se convirtió después en un libro, ¿no? De los fragmentos empecé a armar una especie de puzzle de mi padre. Ahora, elegiste una modalidad biográfica particular para llevar adelante este libro, quizá posiblemente por el tipo de personaje que escogiste. Y Ujú. es la biografía donde no solo es la biografía de él, sino es tu propia biografía. Sí, claro. Yo creo que cuando uno Porque estás cuenta... trabajando vos mucho de lo tuyo y como si Ujú. fuera una gran sesión de terapia personal, contando también vos tu relación con tu padre, no solamente la vida de tu padre. No, no, ¿Por qué sí, sí, está decidiste claro. eso? Lo que sí me cuidé mucho, porque eso lo hice después con el pulido del material, porque en el medio de que estaba escribiendo, bueno, empecé a escribir sobre los objetos que dejó, después le sumé las personas que dejó, mi hermana fundamentalmente, mi única hermana, su exmujer, su viuda, va. La abuela, bueno, empecé a escribir sobre el mundo de las personas que estaban ligadas a él, ¿no? Los amigos del ajedrez. Y después terminé incorporando un viaje que hice con él a Sicilia, que para mí es muy importante, por eso divide el libro tiene 5 partes. La parte 3 es ese viaje un viaje que yo propicié, ¿no? Y que yo tenía como objetivo que él
reconciliara con su familia. Su padre lo abandonó de muy chico, creo literalmente que él odiaba a su padre, y en ese ejercicio de tratar de que él se reconciliara con su padre, yo creo que me reconcilié con él, ¿no? En ese viaje. Por eso para mí es tan fundante ese viaje a Sicilia, de donde son mis abuelos, y bueno, apareció ese viaje, pero a ver, lo que sí quité en el pulido, porque en medio de todo esto me iban saliendo cosas que tenían que ver conmigo, cómo llegué a Buenos Aires, qué sé yo, mi relación con la nata, mis noches con Sabina, qué sé, pero después me di cuenta que todo eso no sumaba a la historia, que la historia era mi padre y en todo caso mi relación con mi padre, en todo caso cuando contaba en primera persona cosas mías, pero no otras cosas. Además que me di cuenta que eran cosas que se me filtraban, pero que a mí no me interesaba contar, no me parecen narrables, no me interesan. Mi objetivo era narrar a mi padre, narrar de alguna manera también a mi familia y lo que le da dimensión literaria, ¿no? Narrar también la historia de una época, de un país, de la migración hacia Argentina de los italianos, que es casi una historia, no de los italianos, de todos los europeos hacia Argentina, ¿no? Que es yo creo que es una de las grandes novelas de la Argentina. Si la otra tiene que ver con los pueblos originarios, bueno, el complemento es ese despojo de tanta gente viniendo a hacer la América supuestamente y sucumbiendo y dejando que la América los haga a ellos, ¿no? Eh, Vos sabés que yo te dije, parafraseando las cosas de Borges, que volvías al pueblo de tu padre Ujú. o al pueblo de tu familia sin haberlo conocido jamás y llegando a él. Pero una cosa me llamó la atención, el valor del nombre, porque en algunos lugares hablas que tu nombre realmente no es Siete Case, o sea, que uno defiende, o sea, hoy defendés a Siete Case, o sea, un nombre fortuito que un tipo vaya a saber ahí en la inmigración, le encajó ahí porque no sabía, no entendía un pito, y hoy vos sos Siete Case, no te llamás más el otro nombre, y es la defensa del nombre. Y para la defensa del nombre vas a un pueblo. Y en el pueblo, para que tu padre encuentre ese origen que pasa por rima, por encima del padre, un tipo grita y aparecen todos los originarios del nombre a celebrarlo. Sí. Pero el nombre de tu padre y tu nombre está formado por dos nombres, Ujú. quieras o no, por el nombre del padre y el nombre de la madre, porque nadie nace de padre. Y lo mismo le ha pasado a tu padre. A tu padre que, no obstante eso, fue un hombre que lo abandonó el padre, que ni te Ujú. reconoció a vos el padre, y que Ujú. la madre fue fundamental. Y sin embargo, no pude saber cómo se llama la madre. No Pero pude saber, está ahí, está. yo no me acuerdo haberlo visto, pero bueno, lo decía, Está está. Delia, Y en es la el abuela que hablaba pueblo, con Dios. sí, y en el pueblo no me decís que han buscado y han encontrado a los familiares de la madre y tomaron un café con ellos, porque al fin y al cabo son los padres de tu padre. Ujú. Y el Sí, sí, origen del nombre nace de los dos. Y sin embargo, está en la línea del nombre, que además no existe, porque se llama Siete Case. sí, pero a ver, disiento en parte, porque está el recorrido del padre, está la búsqueda del hombre, que es Sette Casi, no Siete Case, que lo castellanizaron. Ahí uno entiende lo que decían los tanos cuando, no los tanos, todos los europeos, yo porque me siento yo tenía 8 abuelos italianos, pero lo que le pasaba a cualquier inmigrante cuando le cambiaban el nombre porque escuchaban mal o porque pronunciaba mal. Hay muchos italianos que le ponían el nombre del pueblo, cuando el nombre era medio raro le ponían el nombre del pueblo y listo. Por eso Sí. hay gente que se llama Catanzaro, no sé, Palermo, sobre todo los del sur. En el caso de lo de mi madre, que es la madre de mi padre, a Casanova, Deni, yo tengo a todos muy identificados. De hecho, yo me permití algo que no tenía que ver con el libro, que es contar brevemente la llegada de mis abuelos maternos también. No, no, a mí me parecía que era importante dejar algún registro y está también mi abuela Delia ahí, que es la abuela casada con el abuelo que abandonó a mi padre y todo eso, está esa historia. Pero hice pie en mi padre, por eso tenía y el viaje fue con él, mi madre había muerto también cuando yo era más chico. Así que bueno, nada, está un poco virado al setecasi, a los setecasi, a la herencia siciliana.
de la cual además yo me siento muy identificado, ¿no? A partir de ese viaje yo empecé a tomar mucha conciencia de dónde venía y me empecé a sentir cómodo con eso. Empecé a comprender que esos tipos pobres, perseguidos, habían hecho una locura como era lanzarse al mar sin saber en el fondo si iban a poder ser más felices, escapando del hambre, de la miseria. Y a mí me parece que esa raíz, en Palermo, en el aeropuerto de Palermo hay una frase que dice la sangre no es agua. Y bueno, tiene un poco esa tradición arbitraria, si se quiere. De hecho, Italia es el único país del mundo que sigue reconociendo ciudadanía vía ius sanguinis, no ius soli, como es en la mayoría de los lugares, que vos tenés que sos nacional si nacés en el lugar. En Italia no. En Italia el derecho de nacionalidad todavía lo da la sangre. Es increíble. Ha resistido las presiones de la Comunidad Europea que le pide que corte eso. ¿Por qué? Porque hay un montón, por ejemplo, de argentinos y de otros países latinoamericanos que piden la ciudadanía y si la pueden demostrar se la dan inmediatamente, ¿no? Eh, pero bueno, nada, hay un juego con el apellido y también con el nombre, pues yo me llamo igual que mi padre, que también ha sido un peso extra, ¿no? Reinaldo, ya que estamos hablando tanto de Cabrón, ¿nos podrías leer algún fragmento del libro? ¿Cómo no? Algo que creas representativo como para compartir con la audiencia. Sí, les leo el comienzo, me parece que tiene una suerte de prólogo que no se llama prólogo, pero que de alguna manera es el disparador del libro. Voy a... que es... empiezo hablando de los anteojos de mi padre. Me parece que voy a ver si... Ah, no, lo puedo leer, porque quiero más luz. A ver si me puedo dar un poquito más de luz, ¿a ver? Dale. Ahí está, espero no molestarlos, pero lo necesito. Los anteojos que mi padre llevaba sobre su imponente nariz están guardados en un estuche negro en un cajón de mi escritorio. Algo me impulsa a sacarlos de su encierro. Los cristales son gruesos y el armazón de metal, delgado como un alambre, apenas parece capaz de sostenerlos. Los vidrios pesan más que la estructura que los contiene, como si hubiera en ese objeto un desajuste, una tensión. Cuando lo miraba fijo, me parecía que sus ojos estaban perdidos en un remolino. Todavía puedo verlos, sus hermosos ojos claros de un celeste tenue. Llevaba los anteojos puestos la mañana en que murió. La lente izquierda tiene una muesca en la parte inferior. ¿Habrá escuchado el ruido seco provocado por el golpe de sus lentes contra el piso cuando le sorprendió el ataque cerebral? ¿Intentó asirlos en el aire como un arquero y no pudo? Hoy es más fácil disimular la miopía. Además de la opción de las lentes de contacto, de las que soy devoto porque heredé su enorme deficiencia visual, los vidrios reciben un tratamiento que los hace más delgados. Existían las lentes bifocales, pero él las rechazaba. ¿Qué habrá pensado en el instante final? Para leer de cerca se los quitaba y pegaba los ojos al papel. Me resultaba muy gracioso verlo hacer crucigramas con el diario rozando su nariz. Lo hacía en cualquier sitio, en la cocina de casa o en el bar a donde iba a tomar café. Dejaba los anteojos sobre la mesa, con una mano sostenía el papel contra la cara y con la otra la lapicera. ¿Logró saber qué le estaba pasando? ¿O el rayo que le partió el cerebro interrumpió cualquier pensamiento? Se sentía desnudo sin sus anteojos. Cuando se los olvidaba en la mesa de luz, hacía el trayecto al dormitorio, al cuarto de baño, como si estuviese a oscuras, estirando los brazos para tocar las paredes al caminar. Era un superhéroe privado de sus habilidades especiales. Por eso no se metía en piscinas y si entraba en el río, lo hacía hasta donde el agua no amenazara su cabeza. Desde un estuche negro, en un cajón de mi escritorio, sus anteojos me miran cuando los miro. Cuando hacemos lo que hacemos y alrededor nuestro, nuestros hijos, o vamos al caso de nuestros hijos, uno no sabe qué detalles están mirando. Y esta observación profunda del detalle, cómo tu padre se ponía los anteojos, cómo hacía para caminar sin ellos, cómo acercaba la lectura del papel a sus ojos para hacer un simple crucigrama, cómo lo desafectaba la idea de tener bifocales, cómo fueron introduciéndose en vos todos estos aspectos que no fue en un segundo, que seguramente fue en una larga vida, no de observaciones,
de convivir con las observaciones. Ujú. Y hoy ese simple objeto retrotrajo años de visiones en casi 20 líneas. Sí, Eh, es sí, sí, es un proceso. admirable, es admirable esta condición que vos hacés, que es una condición humana, Ujú. porque en todos nosotros, cuando recordamos a los padres o algo, hemos tenido horas y días de trato, y sin embargo, cuando lo pasamos por la cabeza son simples minutos o segundos, Ujú. Sí, ¿no? sí, totalmente. Son procesos muy profundos, ¿no? Además, el padre, cuando empecé a escribir este laburo, empecé a leer libros sobre padres, porque digo, bueno, esto empezó siendo mi tesis de maestría, de hecho lo fue. Se iba a llamar Arqueología de mi padre, justamente porque había empezado como un arqueólogo a encontrar objetos y a escribir sobre los objetos. Pregunté ahí en la maestría, yo iba con la idea de hacer una nouvelle corta, de un policial corto, y después cambié por esto cuando me surgió, se me impuso prácticamente. Y consulté y a mis docentes les entusiasmó también el proceso, la idea, lo de los fragmentos. Me dice, mira, si lo puedes articular, lo puedes justificar, es interesante. Así que empecé. Pero es verdad que uno acumula, nada, historias de toda la vida. El padre es muy fundante, ¿no? El padre es el patriarcado, la ley, el orden, para bien y para mal. Yo digo por ahí que un padre es tan duro cuando falta como cuando sobra. Y después nada, nos impone cuestiones y casi, no, yo te diría que se puede hablar de un género literario. La cantidad de libros que yo encontré sobre padres, casi todos los escritores importantes tienen alguna cosa escrita sobre el padre. También hay libros sobre la madre, pero el padre es muy fuerte porque es eso, ¿no? Es el tipo que por quererte te impone, es el líder, es el que resuelve y a veces para mal, a veces contra el deseo de sus seres queridos, aún con la mejor intención. Por eso es un tema que no, creo que nos atraviesa a todos, ¿no? A mí me está pasando ahora que se me acerca gente y me dice, uy, me hiciste buscar los objetos de mi padre, o me hiciste escribir. Hay gente, personas que me dicen, me hiciste escribir para guardar alguna memoria que se me estaba perdiendo. Nada, cosa bastante agradable, porque creo que más allá del corte generacional, que mucha gente de mi generación se va a sentir más identificada probablemente, creo que nada, la figura del padre bueno, todo el psicoanálisis se basa en eso, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, creo que yo lo pude resolver de esta manera. Y por algo estaba ahí escondido, porque no lo había previsto, no había previsto nunca que iba a escribir un libro sobre mi padre. Me parece, todavía me da cierta perplejidad, ¿no? Estar hablando de eso, haberme animado a mostrar esa intimidad familiar. No sé, todavía te diría que lo estoy procesando, Mario. Eh, Hace un tiempo, charlando con Rafael Bielsa, eh, él había escrito un libro sobre su padre, Ujú. que durante mucho tiempo no, no recuerdo si lo llegó a publicar o no, Me creo que parece que no. no. No, Me no lo parece llegó a que todavía publicar. no, pero es un libro que tiene terminado, Rafael. Claro, pero que no lo había querido publicar nunca en vida de Exacto. su padre. Por, Eh, no, no en vida de su padre, sino en vida de su madre, que todavía vivía ujú. su madre. Por, Ahora por, ahora me acuerdo por cuando lo hablamos con una que, pieza. Sí, es por lo cierto. que él contaba de la intimidad y Ujú. a veces de lo duro que uno puede ser contando la relación con su padre. ¿Hubieras podido escribir este libro en vida de tu padre? No lo sé. La verdad, uso la frase que menos se usa en el periodismo argentino. No, no lo sé. La verdad que, qué sé yo, apareció ahora, no, no tengo idea. La verdad que no tengo idea. Había escrito algo sobre el viaje que hicimos. No recuerdo si él leyó, yo ahora retomé ese viaje y lo amplifiqué, lo escribí mejor, había escrito algún texto sobre ese viaje a Sicilia. Eh, ¿Quién sabe? No es fácil. Mira, viste que buscando y leyendo mucho material sobre el padre, por supuesto, hay textos muy famosos. La carta al padre de Frank Kafka, por ejemplo, Ujú. que Las yo la cartas, cito, ¿eh? la cito. Vos sabés que esa carta el padre nunca la leyó. Él se la dio a la madre, y fíjate vos, la madre nunca se la dio al padre. Nunca se la dio. O sea, claro que son textos muy que hacen mucho ruido, me imagino, en una familia, ¿no?
Yo sé que, no sé, debe haber. Ahora, mira, estoy con mucha atención porque ahora el 10 de mayo en la feria, pero el 22 voy a Rosario a presentarlo. Y va a estar obviamente parte de mi familia. Y de hecho ya me han escrito, algunos me han hecho algunos comentarios, amigos que me dicen, ahora te conozco más. Ayer me escribió un amigo, me dice, ¿sabes qué? Un amigo de la infancia, que nos conocemos toda la vida. Sin embargo, me escribió ayer, más allá que le había gustado, que se había emocionado, me dice, ahora te conozco más. Me quedó rodando la cabeza. Digo, evidentemente es un proceso de exposición, pero bueno, los escritores somos así, ¿no? La verdad que cuando empieza uno con el pulso de narrar, y es difícil de parar, ¿no? Yo en un momento dije, bueno, ya está, lo siento mucho. De hecho, hasta la decisión del nombre, cabrón, me generaba muchas dudas. Digo, se van a enojar. Bueno, pero Bueno, no lo pusiste vos, lo puso su ex mujer. lo puso, sí, lo puso, es verdad, lo puso Pochi, de modo que falleció, ¿vos sabés? No Sí, lo pudo falleció. ver, lo puso ella, yo lo cuento ahí, pero igualmente fuerte, ¿no? Y después me gustó porque cuando vi la tapa, que la editorial me decía, no, es cabrón, yo quería poner últimas noticias de mi padre, que me gustaba ese título, pero me hacen de la editorial, me mandan la foto, esta foto tan linda de tapa, que además lo tiene a él de joven en el servicio militar, parece un militar. Che, te digo, el viejo era Sí. pintón, Sí, 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 sí. Es muy era parecido a pintón. uno de mis hijos, muy parecido a uno de mis dos hijos. Los ojos, todos, los ojos claros. Y cuando vi Cabrón, Reinaldo Siete Case Cabrón, dije, también me lo dice a mí. Eso me terminó de cerrar. Digo, mira, dice Reinaldo Siete Case Cabrón, soy yo el cabrón también. Y está bueno por revisarlo, porque para mí ha sido todo un tema luchar contra el enojo, que creo que mi padre tenía y creo que yo también, y revisarlo críticamente. También es un libro que me ha hecho revisar muchas cosas, mi propia paternidad. Lo más fuerte es que me di cuenta que no solo tengo las cosas buenas de mi padre, que el gusto por la música, el arte, sino que tengo también las que no me gustan. No me había dado cuenta, me di cuenta con este proceso de escritura. La idea del control, del tratar de tener todo bajo el control. Debo haber sido bastante insoportable para mis hijos, me doy cuenta ahora, más de lo que yo había pensado, con el argumento del bienestar del otro, ¿no? Así que bueno, para mí también ha sido muy movilizante escribirlo. Por eso, lo viste, cuando empecé a hablar, yo dije que cuando uno escribe una biografía, realmente no escribe una biografía del padre, porque es como que el padre, el único que puede escribir su biografía son las autobiografías, porque la escribe Claro, la de uno, porque lo demás son las visiones del otro a través de uno, o sea que uno escribe la visión propia, o sea que vos escribís la visión de tu padre, o sea, el padre tuyo, el que está adentro tuyo, más que lo que es tu padre, el que está sí. afuera. ¿No? Y Muy bueno eso, sí, sí, porque además fíjate, que yo leí bastante sobre la memoria a partir de esto, me puse a leer porque me daba cuenta que algunos temas, yo a la única que consulté para esto centralmente fue a mi hermana, porque sobre todo ella sufrió mucho la presión de mi padre y no quería que ella se sienta mal con el libro, la única que le fui leyendo alguna cosa, pero también me daba cuenta que había cosas que recordábamos de manera completamente diferente. Y eso es lo que suele pasar. No sé, un matrimonio le preguntás cómo fue el nacimiento del hijo y capaz que te cuentan dos versiones distintas, o cómo fue el día que se conocieron. Y los agarrás por separado y te cuentan dos historias distintas, porque la memoria está muy tamizada por los sentimientos. Yo después me empecé a relajar, no sé, mi hermana, después ahora que salió el libro, mi hermana me dice, o mi prima, no, pero esto tal cosa, y yo los miro como diciendo, no, no, tal cosa nada. Así lo recuerdo yo, se terminó. Este es un libro, es una biografía familiar. Yo cuento, el que cuento soy yo. Y cuento cómo a mí me impactó determinados hechos. Y obviamente eso lo convierte en literatura, me parece, ¿no? Si uno hiciera algo muy riguroso, estaría haciendo nada, tendría que hablar con 10 personas para cada escena. Y me parece que no, me parece que lo que yo quería contar era mi padre, de la manera en que yo lo tengo en la memoria, y de alguna manera hacer un proceso de. Nada, no para llenar un vacío, como digo yo, no para hablar de cerrar una herida, sino para llenar esa herida con relatos, que es lo que sé hacer. Estamos conversando con Reinaldo Sietecase sobre Cabrón, su nuevo libro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Sol de sales el desierto. Soroche de espesa bruma. Junto a la noche creciendo. La tristeza se le apuna. Escuchábamos a Raúl Lucy y a Silvia Reyes interpretando Infierno Blanco, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos charlando con Reinaldo Siete Cases sobre su última novela, biografía del padre, que tituló Cabrón. Eh, hay, hay algo en el libro que a mí me gustó mucho, y es cuando te pones, o sea, más allá de toda la parte del viaje, cuando empezás a explorar distintas vetas que, de la personalidad de tu padre y cómo trataste vos de modificar esas propias realidades de tu papá a través de diferentes cuestiones. Del viaje a Italia, de que él se negaba, que él no quería viajar, que él no quería ir a ningún lado, y que hiciste todo lo posible para torcer eso y llevarlo a un cambio. Cuando tu papá decía que para que un autor había que leerlo después de 50 años, que hubieran pasado 50 años, y le acercaste literatura y empezó a leer literatura nueva. O sea, cómo vos también fuiste influyendo en tu padre, porque normalmente lo que vos decías antes, te escuchás diciendo cosas que decía tu papá, y esa es la influencia de tu papá en vos. Ujú. Sí, Pero ahí sí, también mostrás seguramente. todo lo que vos hiciste para vos influir en él. Y eso, Sí, y claro. eso lo hace muy interesante. Yo me había peleado mucho con mi padre. Yo tuve discusiones antológicas, mucho por la política esencialmente, ¿no? Hemos tenido peleas, pero fenomenales, me refiero gritos, peleas, portazos, salidas. Yo cuento ahí una de las más violentas que determinó que yo no le... Y era pibe, 17, 18, ponele, 19, no sé. Dejé de recibirle dinero porque en una discusión me dijo que no podía hablar porque él me mantenía.
y desde ese día nunca más le acepté un peso. Pero es una actitud también de cabrón, ¿no? A cabrón, Ujú. cabrón y medio. Y bueno, pero eso se fue limando, creo que por eso yo le doy tanta importancia a ese viaje, porque creo que ese viaje que nos acercó mucho, en muchos factores. Yo cuento la noche que dormimos en la misma cama. Yo ya tenía 30 años, creo, más o menos. Y dormimos, no teníamos un mango, era un viaje muy gasolero. Y paramos en una pensión en Roma y la única habitación que había era una cama matrimonial y dormimos los dos en la misma cama. Y para mí fue muy impactante, porque otra vez le sentí el olor de la colonia, nada, la respiración. Y fue, nada, yo recuerdo mucho ese momento y ese viaje. Y me doy cuenta que fue un proceso también para mí de acercamiento. Después también de entender que en un momento uno madura cuando sabe que no va a poder cambiar al padre. Y es lo que hay, o al padre o a la madre, y los acepta y los quiere, y punto. Y eso es un salto importante. Y creo que mi viejo también lo entendió en su momento. Creo que también los nietos ayudaron. Se hizo de alguna manera más amoroso, ¿eh? Es una generación difícil la que me precede a mí, con muchos conflictos. Bueno, el padre lo abandonó. La verdad que es un milagro que él haya podido reconstituir su familia después de esa historia de desamor tan violenta. Pero creo que es el punto de maduración, cuando uno se da cuenta que no va a cambiar y no tiene sentido cambiar a sus padres y que sus padres tampoco lo van a cambiar a uno, hagan lo que hagan. Y creo que uno empieza ahí, si logra ese salto, se hace todo un poquito más amable, ¿no? Yo ahí cuento la anécdota que uno de los libros que yo le había dado, de un autor contemporáneo, Manuel Vicent, estaba en la casa, yo creo que lo estaba leyendo cuando murió, y la dedicatoria dice, por las diferencias que nos unen. Mirá Ujú. vos cómo yo hice una tangencial, me sorprendí a mí mismo cuando me leí, porque era una frase mía, pero me sorprendí, no me acordaba que le había escrito eso, pero es una buena síntesis, ¿no? Con la gente que uno quiere o ama, las diferencias deberían unirnos. Lo que pasa es que para eso hay que hacer un proceso importante, ¿no? De revisión propia, de quitar el ego, de nada, de poner amor donde hay rispidez, ¿no? Eh, este libro me resultó muy entrañable. Y no entrañable por vos, de lo escrito para vos. Me resultó entrañable porque uno a veces no se da cuenta que lo que vive uno y es uno, hay millones que son así. Ujú. Yo iba a análisis cuando era joven y cuando hice así individual y de pronto fui a un grupo. Y entonces en el grupo uno teme decir algo porque no sé, a ver lo que... Y de pronto siente que todo el mundo dice cosas, todo muy parecido a de uno. O sea, lo que uno creía que era un drama, no, no es un drama, es algo común en la gente. Tu libro me pasó lo mismo y en muchas cosas. Hernán, que está ahí, lo ve. Eso de dormir en la misma cama, no hace mucho que sucedió. Y con Mirá, Hernán. En un viaje también, no hace claro. mucho. No hace mucho. Eso de juntar los fascículos para hacer la enciclopedia y después ir ¿cómo se llama? A A encuadernarla. editarla, a encuadernarla, lo sabe Hernán porque lo hacíamos los dos, y entonces él iba loco a encuadernarla al lugar, enciclopedia que aún conservo yo, como si fuera, no sé, una cosa Sí, divina, sí. divina. Es decir, que hay muchas cosas de esas que vos llevás adelante como tuyas, pero son nuestras. Y Ujú. eso es lo que lo hace atractivo, porque si fuera un marciano que quiere hablar de no sé quién, capaz que no entendemos ni de qué está hablando el tipo, pero Ujú. esto es lo cotidiano, lo nuestro, lo Sí, que nuestra sociedad amalgama a través de tantos personajes, incluso en esto que es el tuyo. No sé si ujú. te has dado cuenta de que ese es un factor aglutinante, ¿no? Sí, 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 Aglutinante yo creo que social. si el libro tiene alguna proyección, es la identificación con eso, ¿no? Con los propios fantasmas, con el propio padre. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando leo libros que tienen que ver con el padre? No sé, hay tantos y tan buenos eh, que en este proceso yo leí varios y me pasaba lo mismo, me disparaba cosas de mi padre, ¿no? Cada uno creo que tiene sus propias historias. Bueno, en el caso de ustedes que tienen la posibilidad de compartir un proyecto juntos, ¿no? Qué maravilla, qué lindo.
Creo que bueno, cuando uno logra eso es genial. Pero bueno, tampoco es tan fácil. Son relaciones difíciles las de padre e hijo, son difíciles. Eh, para mí lo único que no se puede zanjar es si no te quieren. Yo creo que eso es lo único que no tiene retorno en la relación padre-hijo o madre-hijos, y es dolorosa y hace algo muy feo, genera algo muy feo con consecuencias, sobre todo cuando es de niño, ¿no? Pero si después tus padres te quieren, todo lo demás se puede ir acomodando, saldando de buena o mala manera, pero se va saldando, ¿no? Porque lo que no tiene retorno es la falta de amor en una relación así. Ahora, vos es que yo te decía en el comienzo de esto cosas que me llamaron la atención. La mayoría de los libros escritos sobre biografía de los padres están signadas al papá, al padre, ¿no? Hay muchas de la madre, hay Ujú. montones, ¿no? Cuando son con la madre muchas veces son indulgentes. Es decir, la madre, con el padre son poco indulgentes, son críticas. A veces al padre se lo justifica, no se lo acepta así. Y lo he visto sobre todo en el tango, acá en la Argentina. No he encontrado tangos que hablaran de papá que me esperaba en la casa, o el pelado 14 que le habla al viejo y que le dice, no, todos están referidos, porque al final son pequeñas autobiografías Ujú. de la madre. El gran porcentaje está radicado en la madre, no en el padre, y me llamó la atención. ¿Qué es el de los argentinos? No, porque es Que el no hemos medio, el podido miedo, escribir eso. es el miedo al abandono. Lo que pasa es que el miedo al abandono se lo abandona a la madre. Hay estudios sobre eso. El bebé humano es el único mamífero que tiene casi nulas chances de sobrevivencia sin la madre. Vos dejás un bebé humano no sé, en el medio del monte y se muere. Dejás un bebé humano en el medio de cualquier lado y se muere. En cambio, un cachorro de cualquier otro animal de mamífero tienen distintos niveles de probabilidad de vida. Algunos mucha y a otros poca, pero todos tienen alguna chance de sobrevida, el bebé humano no. Y esa carga del abandono con la madre es muy fuerte. Y yo creo que en el caso del tango, que yo lo estudié un poco, la mayoría de los poetas del tango, que son de origen italiano, curiosamente, venían de un proceso de múltiples abandonos. Creo que también por eso es tan nostálgico el tango, ¿no? Es el miedo al abandono el tango. ¿Y el abandono de quién? Y de la mujer esencialmente, ¿no? Sin el padre es más fácil sobrevivir que sin la madre, me parece a nivel, creo que eso se ha trasladado. Igual nada, no es que sea una teoría muy perfecta, pero creo que buscando alguna explicación, me parece que es esa, ¿no? La que uno podría encontrarle. ¿Por qué tanto? Yo leí un libro, de paso lo recomiendo, de madres, que es durísimo, se llama Apegos Feroces. Vivian Gornick. Mire qué gran título, ¿no? Apegos Feroces. Es una norteamericana brillante que va caminando con su madre anciana por las calles, me parece que es de Nueva York, y se va acordando de cosas de la madre que son terribles. Y va contando su historia con esa madre tan dura, y a su vez es ella acompañándola, a su madre anciana del brazo, ¿no? Y se va acordando de todas las cosas feas que vivió con esa madre, pero a su vez, claro, está tan unida a ella, por eso se llama Apegos Feroces, es un gran libro. Vivian Gornick, me acordé ahora, perdón. Estamos charlando con Reinaldo Setecasas sobre su novela Cabrón. ¿Qué otro fragmento podrías leernos, Reinaldo, de la novela? Así seguimos profundizando un poco más en el texto. A ver, voy a elegir un texto. El libro tiene 5 poemas y fue una discusión con mi Ujú. editor, una charla, en realidad una discusión, Magalí Echevarne, gran editora, muy buena escritora también, porque yo estaba en duda de incluir algunos poemas. Si bien soy poeta acá como Mario, no sabía si en un libro de narrativa eso iba a funcionar bien. Pero después charlando con ella, llegamos a la conclusión de que, bueno, lo que tenía que ver porque soy poeta y porque además era un tema de discusión con mi padre. Mi padre que quería que yo me ganara la vida, fuera, no sé, un gerente me mandó a estudiar ciencia económica o me impuso la idea de ciencia económica. eh, Cuando se enteró que que yo era poeta, que escribía, la verdad que no le causó mucha gracia y estaba con ganas de leerles. Hay uno de los capítulos se llama Un número como apellido, porque tiene que ver con el 7 de siete case, el sette en italiano,
Y uno de mis primeros poemas tiene que ver con el número 7. Y como está en el libro, me parece que puede ser un buen texto para leer. Perfecto. El lunático 7, abandonado a sus secretas negaciones, rociado de cobre por el aliento tibio de los alquimistas, 7 brazos tiene el candelabro, 7 colas de gato el látigo de Sade, 7 los hechos de sangre que empujaron a mi abuelo de Sicilia, sufre el 7 su soledad partida por el sistema decimal y las computadoras de bolsillo, 7 veces se murmura el nombre amado bajo la llovizna fría, 7 las puertas santas, 7 las putas sinceras, 7 las flores del mal, 7 los locos de art, 7 la sodomía, 7 el culo en Colombia, Nicaragua y Argentina, el 7 furia y alegría, en 7 suelas con 7 muelas el mendigo pide clemencia, el 7 habita en la rasgadura de los trajes, en los 7 colores del jilguero, 7 cueros se llama el tumor que crece en el talón de los chilenos, un 7 es la nariz tremenda de Cirano, como un reloj de sol mirado desde arriba, el 7 de mano, el 7 invencible con su soberbio saludo en la baraja, 7 los velos que caen, 7 los años de espanto al quebrarse un espejo, por 7 monedas se vende la inocencia en el bazar de Jaljalili, 7 los días que tiene la semana, 7 las naves que escapan en la noche, como 10 quiere, 70 veces 7, como Lucifer pretende, 7 70 veces, 7 el que nunca se detiene, 7 es comer, hablar o fornicar más que excesivamente. Excelente. Vos sabés que lo leí reiteradamente el poema. Tenía otro también en mente tuyo, el que decía: mi padre levante el alfil nacarado, Mm. ¿no? Me ganaste mano. Si no hubieras recitado el poema, hubiera yo recitado este. Oh, mira, Pero no, sí, me lo tenía abierto, acá lo tengo. mira, Lo mira, tenía mira. abierto, digo, si vos no recitas ningún poema del libro, yo lo voy a hacer. Iba a hacer. Sí, Pero sí, fue bueno, una decisión. me ganaste de Fue mano. toda una decisión. Incluir o no los poemas fue toda una decisión, son 5 textos, pero creo que son pertinentes, ¿no? En este caso es porque el tema del nombre y el apellido para mí es muy importante y este poema debe tener 40 años o más. Es uno de mis primeros poemas, ¿no? Jugando con el 7K. Ahí dice los 7 hechos que empujaron a mi abuelo de Sicilia, porque no sabemos si es 7K, si es por 7 casas o por 7 hechos, ¿no? También podría serlo. Claro. Ajá. Y a mí me gusta jugar que a lo mejor lo más probable que haya sido es por los 7 casas, pero me gusta también pensar que hubo 7 hechos que hicieron que se vaya, ¿no? Me da una vuelta más misteriosa. Vos sabés que cuando a veces pienso el 7, el 70, el 700, siempre en mí, y no sé de dónde lo tomé, pero que debe haber sido en alguna sesión de psicoanálisis, que el 7 tomado como el número de la mentira, ¿no? Ujú. Porque casi siempre cuando exageramos las cosas, siempre Claro, apelamos 70 cosas, 700 cosas, o sea, siempre apelamos al la número gran 7, 7, la la gran gran 7. 7, por Es ejemplo. que lo que pasa es Entonces, que en términos cabalísticos es excesivo. En la antigüedad se decía 70 veces 7 cuando se quería decir algo claro. y descomunal. Algo descomunal. Bueno, por Sí, eso, algo yo cuando incontable. leía el poema ese tuyo, pensé, digo, capaz que lo escribe, pero digo, no, no lo escribió, bueno, no importa. Eh, Me gustó mucho el poema también, ese que tu padre jugándole, o sea, ese rigor que tenía tu padre jugando al ajedrez, que a vos también te tocó, que como dijiste vos, que no eras muy buen jugador, pero que una vez nos contás una verdad que no sabés si es una mentira, ¿no? Que le empataste a Naidorf, ¿no? Sí, sí, sí. Y que vos después decís, "Bah, no sé si fue verdad, ¿no?" No, no, creo que me lo inventé. Lo que pasa es que lo puse con tanta convicción que después digo, voy a poner el dato que creo que es falso, que acabo de escribir una mentira. Me pareció interesante ponerlo. Claro, en mi memoria yo me veía haciéndole tablas a Naidor. Me parece que fue imposible que haya ocurrido. Eran esas simultáneas. Mi padre organizaba las simultáneas del Banco de Santa Fe, que era hermoso. Eran un montón de tablones en la calle y los grandes maestros jugaban contra 20, 30 personas a la vez y me recuerdo haber jugado. A un amigo, a un gran amigo que tengo, que de hecho aparece en el libro, que es mi vecino Pablo Robledo, buscando fotos lo encontré a él jugando al ajedrez en esa simultánea con sus padres atrás. Y le hice un cuadrito, se emocionó muchísimo, porque en la cantidad de fotos que había, esas fotos que hacen
casi de muchas fotos que se hacen en un evento deportivo, encontrarlo a él ahí jugando, bueno, te imaginas la alegría que le causó. Este libro, como dijiste, es fruto de la maestría, ¿sí? Posiblemente no hubiera existido si no hubieras tenido que verte forzado a este ejercicio de terminar este trabajo final o tesis del posgrado. Con lo cual, para vos, para tu historia, es un gran aporte. En lo personal, en lo profesional, ¿qué fue lo que aprendiste en todo este tiempo en un posgrado de escritura narrativa de la que podrías haber sido tranquilamente uno de sus profesores? Sí, yo siempre pienso que tengo más para aprender que para enseñar en casi todos los órdenes. Recién el año pasado dicté, a pedido de la Universidad de Buenos Aires, dicté la maestría de periodismo. Ujú. Hice el seminario de periodismo político, ¿no? En el marco de la maestría de periodismo. Y ahí sí ya me siento en un lugar donde sé que puedo aportar. De hecho, es la primera vez que acepto. Acepto también por convicción, porque me parece que es un momento en la universidad pública donde está bueno aportar. Creo que en lo que hace a la literatura tengo mucho que aprender todavía y me parece que no sé si lo hubiera escrito o no, lo que sí me lo disparó y eso está bueno porque si no hubiera hecho los ejercicios estos que me pedían, probablemente hubiese estado, no sé si salía este libro, la verdad que no lo sé. Yo estaba pensando otra novela criminal. Eh, pero quién sabe, no sé. A mí me aportó, yo siento que el hecho de sentarte a escribir, a leer con más dedicación, me ayudó y además me parece que cerró una cosa también con mi padre. Vos sabés que ahora lo vengo pensando mucho, después también verlo en análisis. Por mi padre yo estudié ciencia económica. Yo quería estudiar letras o historia, algo que me vinculado más a eso. Y sin embargo estudié ciencias económicas. No solo entré, me gradué. Después hice periodismo también. Pero fíjate vos, a esta edad de mi vida, ya en el final, si se quiere, en términos de segmento de etario, podría ser el principio del fin, ¿por qué no? Me pongo a estudiar algo que no pude estudiar cuando era pibe. Y de alguna manera sale un libro sobre mi padre. ¿Quién sabe si de alguna manera no me estoy dando yo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Estudio letras, ¿qué tanto? Claro, no me voy a poner a hacer una carrera de letras, pero sí podía hacer una maestría de escritura, ¿no? Obviamente a mí los títulos ni me importan, nada, no, ninguno de los que tengo, sí el conocimiento, pero me parece que acá, quizás sin pensarlo, sin saberlo, ya el haberme anotado en la maestría de alguna manera me estaba relacionando con mi padre, ¿no? Cerrando una vieja cuenta. Eh, Ahora a esta altura, que vos sos padre, y padre en serio, porque ya tus hijos son dos muchachos grandes, uno Sí. creo que es un ingeniero y uno vive en Madrid y creo que el otro vive en Berlín, si no me equivoco, ¿no? Mm. Que ya sos grande. ¿Cómo sos visto por tus hijos? Y lo mismo te tengo que decir que decía antes, no lo sé. Creo que soy un padre cariñoso, soy un padre que trata de estar presente, que ha hecho sus macanas, seguro, ¿no? Es muy difícil no cometer errores con los hijos. No te enseña nadie a paternar. De hecho, me hizo mirarlo, también revisar eso me hizo ver en forma más indulgente a mi padre. No soy tan indulgente conmigo. eh, de hecho, me hizo hablar con mis hijos este libro también, ¿no? Todavía no tuve devolución de uno solo de ellos, ¿eh? Una devolución, el que está afuera, porque uno de ellos ahora volvió a Rosario, el que estaba en Berlín. Eh, pero no sé cómo me ubican. Yo he sido un padre complejo porque, bueno, el hecho también de tener visibilidad pública. Yo me pongo a pensar lo en volante que debe ser ir caminando tranquilo con tu padre y que te pare alguien a hablar, o nada, o que vas a algún lado y te dicen, ah, vos sos hijo de. Yo siempre le decía en broma, bueno, chicos, peor sería que los paren porque son hijos de un narcotraficante. Eh, pero claro, pero igual les rompe Por bola. ejemplo, Nos Claro, pararían por otra razón. exacto, pero también les pesaría el nombre, qué sé yo. La verdad que no sé cómo me ven, ellos harán su proceso, yo los amo profundamente, estoy muy presente, a pesar de que en esta modernidad los chicos van y vienen, cruzan Europa como si fueran a la esquina. Pero creo que lo que garantizo es esto, estar siempre, acompañarlos siempre
y amarlos profundamente, ¿no? Ahora, presentarme como un padre modélico y yo estoy seguro muy lejos, ¿no? Ahora que además hice este proceso me doy cuenta que nada, que es muy difícil paternar. Uno hace lo que puede. Reinaldo Sitegase, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme conversar con vos, desentrañar un poco todo lo que hay y lo que hubo detrás del proceso de escritura de Cabrón. A la audiencia, búsquenlo, están todas las librerías, se lo van a devorar porque es un libro que se lee muy fácil, que te atrapa por los sentimientos que derrama en cada una de sus páginas. Van a sentir una empatía muy, muy grande con cada uno, según la edad que tenga el que lo lea, y lo van a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Así que, Reinaldo, muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. El agradecido soy yo, ustedes son siempre muy generosos conmigo, les mando un abrazo grande y bueno, eso, qué lindo que puedan hacer algo juntos, ¿no? Ya eso también es algo muy fuerte y que habla de los dos, ¿no? Gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. La verdad que un gustazo y espero esta vez que no pasen 2 años, que te convoquemos antes, así mantenemos la charla siempre si queremos, Sí, pero sí. por lo menos para hablar de estas cosas tuyas y que se nos vuelca a nosotros. Y como a la sociedad argentina nos hace falta mucho material como este que verdaderamente nos une porque ya tenemos tantas cosas que nos desunan, que cosas que nos unen son realmente magníficas y de buena llegada. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande a los dos y a la gente que nos está siguiendo. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.